Buenas tardes, tercero. Vamos a esa tareilla que yo creo que todo esto lo teníais que haber dado un segundo de eso y ahí se trata de hacerle un repasillo, ¿vale? A los conceptos de crecimiento máximo y mínimo. La primera función que la tenemos aquí, ¿vale? Nos pedía todos los tramos de crecimiento máximo y mínimo. Y yo en este aspecto me gustaría completar un poco la información que viene en el libro, porque se queda con el concepto de máximo y mínimo, además con una definición que no es la que más me gusta a mí, ¿de acuerdo? Ni es muy matemática, que es que un mínimo es un punto donde se pasa de decrecer a crecer. Pues bueno, mira, para que veamos por qué no me gusta mucho, pensemos que esta función acaba aquí, que no lo sabemos. Lo mismo que continúa por ahí hacia abajo, pero realmente no lo sabemos. Puede ser que el dominio de esta función empiece en -5. ¿Vale? Pues ese punto sería un mínimo. Y no es un punto donde se pase de decrecimiento a crecimiento, ¿vale? Pero sí es verdad que un punto, ¿vale? Ese punto es el -5 -1, es un punto que su alrededor es la imagen más pequeña, la imagen menor que tiene esta función en su entorno, ¿vale? Que es otra de las muchas definiciones que podemos ver de mínimo y máximo. Una que se acerca más a la rigurosa matemática, ¿de acuerdo? Entonces, en mi punto de vista, sin tener más información de esta gráfica, por eso lo pongo en interrogante, porque no sabemos si continúa por aquí indefinidamente, he puesto que esto podría ser un mínimo relativo, que es otro concepto que no trata el libro, si es relativo o es absoluto. ¿Vale? ¿Por qué es relativo? Porque siendo el punto más bajo de su entorno, de esta gráfica, pero no es el punto más bajo de toda la gráfica, que ese sería el mínimo absoluto. Yo estoy casi seguro que en primero o en segundo esos dos conceptos seguro que los comentaron, ¿vale? La diferencia entre que un mínimo sea relativo o que sea absoluto, igual que pasa con los máximos. Así que yo lo he ido contemplando en la respuesta, ¿vale? ¿Qué pasaría aquí en x igual a -4? Pues que tendría un máximo relativo. El punto más alto de la gráfica en esta zona, pero no el punto más alto de toda la gráfica. ¿Vale? Aquí en x igual a -3, un mínimo relativo. Fijaros que todas las lecturas se hacen en el eje de abscisas, ¿vale? Si os queda la mínima duda, ¿vale? De si tendríamos que decir -3 o -2, por cierto, esto lo tienen que haber puesto negativo el libro. Si os queda la mínima duda, lo que podéis hacer es decir que tiene un mínimo relativo en el punto -3, -2. ¿Vale? Y así con eso no os vais a equivocar seguro. Bien, luego pasaríamos a esta esquinita, que suele producir siempre algunos errores. Pues lo primero que estáis viendo es que según dice el libro no pasamos de creciente a decreciente, por lo tanto máximo no es. Tiene un montón, infinitos puntos a su misma altura aquí a la derecha. O sea que esta esquinita, ¿vale? Donde pasamos los bordes, son los bordes de un tramo constante, nunca los contéis como máximos ni como mínimos. ¿De acuerdo? Aquí no hay ni máximo ni mínimo y aquí tampoco. Ahora ya sí llegamos aquí, ¿vale? Y aquí tenemos un máximo absoluto en x igual a 3. Y luego pasamos aquí y muy cerquita, en x igual a 4, pues tiene el mínimo absoluto. ¿Vale? En el punto 4 menos 3. Y luego tenemos aquí otra esquinita. Pero aquí pasa de crecer a crecer un poquito menos. ¿Vale? Pues nada, ahí no podemos decir que tengamos un máximo ni un mínimo. ¿Vale? Si fuese una función continua, trataríamos el tema de punto de inflexión, que ya he hablado en las crónicas que os hago, ¿vale? Pero que ese concepto ya se os vaya quedando, ¿no? Que es lo que buscamos para que se vaya aplanando esa curva, para que se vaya frenando esa curva, de la que tanto tememos. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Ah, no, perdón, el crecimiento, el decrecimiento. Mira, lo he agrupado todos los tramos de crecimiento. Hay 4. Para no escribir 4 veces creciente. Lo he agrupado en una sola frase. Digamos. Creciente en el intervalo abierto -5 a -4. ¿Vale? Luego tenemos otro aquí.
de menos 3 a menos 1, otro aquí de 2 a 3 y otro aquí de 4 a 6. ¿Vale? Y yo prefiero indicarlos todos en abierto, ¿vale? Sin meter los extremos. Ya en los extremos tenemos un conflicto, ¿vale? Si aquí metiésemos el 3, por ejemplo, pues decir que ya en el punto 3 es creciente, cuando vemos que justo a su derecha ya empieza a bajar, pues no sería lo suyo. El decrecimiento, pues solo tenemos dos tramos de decrecimiento. Aquí, entre menos 4 y menos 3, en el intervalo abierto menos 4 menos 3, unido al intervalo abierto 3, 4, que también es decreciente. ¿Vale? Y por último, tiene un tramo constante desde menos 1 a 2. ¿Vale? En todo ese tramo, la función ni crece ni decrece. Todas las imágenes son iguales a menos 1. ¿Vale? Vamos al siguiente ejercicio. Y bueno, como todos estos ejercicios, ya en la tarea de ayer salió uno parecido. Dibujo una gráfica que cumpla tal condición. Vale, bueno, las soluciones son infinitas. Esto ya lo que vuestra imaginación os haya llevado a pintar. ¿Vale? Yo he hecho lo siguiente. Primero, menos 4 es creciente en los intervalos menos 4, 0, 6, 9 abiertos. Y en el resto, ahí es creciente y en el resto es decreciente. Muy bien, pues como estamos alternando tramos crecientes y decrecientes, pues está claro que aquí, si va a empezar a crecer y anteriormente al menos 4 venía decreciendo, ahí lo que tenemos que tener es un mínimo. En 0 lo que tenemos que tener es un máximo, porque va a pasar de crecer a decrecer. En 6 vamos a volver a tener un mínimo, ¿vale? Porque pasamos de decrecer a crecer. Y en 9 tendremos un máximo. Pues yo he pintado 4 puntos, 2 máximos y 2 mínimos, como me ha parecido. Y eso es lo que tenéis que tener vosotros en vuestra gráfica. Independientemente de que los pintéis más altos, de que yo haya pintado este punto, me lo haya traído aquí arriba, este punto aquí, ¿vale? Pero que se vean esos dos mínimos, pueden ser absolutos relativos, y esos dos máximos. Fijaros, yo lo he pintado a la misma altura, tanto los dos máximos como los dos mínimos. ¿Son absolutos? ¿Son relativos? ¿Vale? Pues ahí podríamos empezar un debate. Desde mi punto de vista siempre son absolutos, solo es único. ¿Vale? Un máximo es absoluto si es el punto más alto de toda la gráfica. Pero bueno, o sea, es relativo. Valga la redundancia, que eso es discutible. ¿De acuerdo? Pues ya está. Una vez que he pintado los 4 puntos, pues lo unimos como queramos. Con una curva, con tramos rectos, pues yo he intentado hacer una curvilla. Aquí he hecho un poco de tipes porque lo puse en 1, ¿vale? Despisté y lo puse en 1 y es en 0. ¿De acuerdo? Pues, bueno, uno de mis despistes. El 32, que os dije que era muy interesante y que nos podía ayudar mucho a hacer ese ejercicio, ¿vale? Representarlo. Como todavía no estamos familiarizados con las funciones definidas trozos, ni cómo podríamos analizar esa función valor absoluto, que siempre es compleja, pues yo lo que he hecho es darle algunos valores. Y le he dado valores de menos 1 a 5. Ya viendo que en 3 va a ser el punto conflictivo, donde x menos 3 va a valer 0. A su izquierda, x menos 3, esa expresión va a tomar valores negativos, y a su derecha va a tomar valores positivos. Por lo tanto, ahí es donde va a actuar el valor absoluto. Me he centrado en valores alrededor del 3. Y bueno, me ha salido esta gráfica. Claro, ¿qué hace el valor absoluto? Todo este tramo de la recta x menos 3 que vendría por aquí, lo refleja arriba porque convierte todas esas imágenes negativas, las convierte en positivas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es esa función? Pues estrictamente decreciente en el intervalo menos infinito 3, es decir, para todos los valores menores que 3, esa función es decreciente y es creciente desde 3 hasta infinito. ¿Vale? Espero que con la gráfica, si captasteis esa idea, esa sugerencia que os hice, pues espero que os saliese así. Si no, pues bueno, ya la habéis visto. Desde luego, como ejercicio no era muy sencillo, ¿vale? El operador valor absoluto es bastante conflictivo siempre. Bueno, pues vámonos al 33, a la siguiente página.
¿vale? Y estos ya eran muy sencillitos. Estoy seguro que en primero y en segundo hicisteis ejercicios muy parecidos. Esta gráfica representa el número de litros por metro cuadrado en un día lluvioso, ¿vale? Ahí vemos que llegó a llover 5 litros por metro cuadrado a las 6 de la tarde, por ejemplo. Son ejercicios básicos de lectura sobre fenómenos físicos, ¿vale? Que ya no son teóricos, entonces las respuestas no debemos decir aumenta en el intervalo 8-12, no debemos responder así ya, ¿vale? Aunque nos pregunte por el intervalo. ¿Cuáles son los intervalos de tiempo en que aumentó la cantidad de litros por metro cuadrado? Pues aquí tenemos los tramos crecientes, ¿vale? En todos esos tramos crecientes, conforme avanzaba el reloj, iba lloviendo cada vez más. Pero ya os digo, yo no respondería aquí en el intervalo 8-12 abierto, no. Yo creo que lo suyo es dar una respuesta que puede interpretar cualquier persona que no esté familiarizada con las matemáticas y decir que aumentó la lluvia de 8 a 12 y de 4 a 6 de la tarde. Si en vez de poner 18:00 pongo 6 de la tarde, mejor. ¿Y cuándo disminuyó? Pues los tramos decrecientes, ¿vale? A partir de las 6 ya se ve aquí que cada vez llovía menos. ¿Vale? Disminuyó de 12 a 2 de la tarde y de 6 a las 12 de la madrugada, ¿vale? A 24 horas. ¿A qué hora del día llovió más? Pues solo hay que ver la gráfica. Los máximos se encuentran rápidamente, ¿vale? A las 6 de la tarde, a las 18:00. ¿Y a qué hora? ¿Y a qué hora? ¿Y la hora en que la cantidad de litros por metro cuadrado fue la menor? Pues bueno, yo pondría a las 8 de la mañana, que no llovía. Según pone esta gráfica, el número de litros por metro cuadrado era 0, pues yo pondría a las 8 de la mañana, que no estaba lloviendo. A partir de ahí ya se tiró todo el día lloviendo, según vemos en esa gráfica. Lloviese más o lloviese menos. Y por último, el ejercicio 34, también muy sencillo, también aunque tenga mucho altibajo, la temperatura de una persona, ¿vale? Que parece que está malica, ¿vale? Porque ha tenido unos picos de 40, en fin. Pues bueno, ¿cuáles son los periodos de tiempo en los que le aumenta la temperatura? Perdón. Hacemos así. Pues muy bien, yo vuelvo a insistir en lo mismo, yo no pondría intervalos así en plan matemático, sino que respondería en lenguaje coloquial, ¿vale? Aumentó la temperatura a las 3 primeras horas. Aquí no nos dice que podemos entender que esto es desde que empieza a tomarse las temperaturas, al llegar a urgencias, por ejemplo, empiezan a tomarle las temperaturas y observan que las 3 primeras horas va subiendo la temperatura y alcanza los 40. ¿Vale? De 4 luego se relaja de 3 a 4, pero de 4 a 5 vuelve, ¿vale? Por eso pongo entre la cuarta y la quinta hora. Entre la sexta y la octava hora, desde que empezó a tomarse esos registros, pues también sube. Y por último, entre la novena y la décima hora, vuelve a subir la temperatura. ¿Cuándo disminuyó? Disminuyó entre la tercera y la cuarta hora, entre la quinta y la sexta, ¿vale? Y entre la octava y la novena hora, que hubo un descenso bastante importante, ¿vale? ¿Cuál fue el momento en que su temperatura fue máxima? Pues al cabo de 3 horas y al cabo de 5 horas. Ahí se repiten los dos registros de 40 grados, ¿vale? A las 3 y a las 5 horas de que empezasen a tomarse las temperaturas. ¿Y a qué hora registra la temperatura mínima? Al cabo de 9 horas, pobrecito, estuvo 9 horas con fiebre, ¿vale? Bajó a 37, que tampoco es una temperatura muy aconsejable, y acto seguido empieza otra vez a subirle. Bueno, pues eso es lo que decía la gráfica, ¿vale? Si además, a la vez que respondemos al cabo de 3 horas y 5 horas, damos la información de la imagen, que no es otra que la temperatura que alcanzó, pues mejor. Alcanzó la temperatura máxima de 40 grados. Y al cabo de 9 horas se registró su temperatura mínima, que era de 37 grados. Bueno, si decimos ya todo eso, mucho mejor. Pues bueno, espero que toda esta tarea os haya resultado sencilla, ¿vale? Ya os dejo con la tarea de hoy. Venga, pues que paséis buen día, espero que os resulte sencilla. Y nada, mañana nos vemos. Mucho ánimo a Madrid. Espero que todos estéis bien. Hasta luego.